habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Gracias por estar con nosotros una vez más. Es un gran privilegio reunirnos para tomar un tiempo con la bendita palabra del Señor. Disponga su mente y su corazón. Él quiere hacer un milagro en su vida. Para Dios no hay nada imposible. Si nos volvemos a Él con todo el corazón, su vida va a entrar en una dimensión totalmente renovada. El Espíritu Santo de Dios quiere trabajar en medio nuestro a través de la palabra y de su Espíritu. Mi esposita nos trae unas palabras. Amén. Qué bendición estar reunidos nuevamente para estudiar la palabra del Señor y orar. Necesitamos tanto de la palabra del Señor y la oración. Gracias a Dios. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a dar la bienvenida al amado Espíritu Santo de Amén. Dios. Amado Espíritu Santo de Dios, en todo tiempo, Gracias, Señor. tiempo eres bienvenido. Queremos decirte que vengas a nuestra nación, venga a nuestras vidas, venga a nuestro hogar. Te estamos necesitando, avívanos, llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, de tu favor y tu misericordia. Sí, Necesitamos tu presencia, Sí, Señor. amado Espíritu Sí, Santo de Señor. Dios. Sí, Gracias, Señor. gracias te damos porque sabemos que tú lo haces, tú Sí, estás. Señor. Avívanos, Señor, Aquí. gracias. Sabemos que tú eres nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro consejero. Amado Espíritu Santo de Dios, gracias te damos, bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas, ven, 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 te anhelamos con todo nuestro corazón, gracias te damos por todo, en el nombre santo y precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén y amén. Amados, vamos a abrir nuestras Biblias. Mi esposita va a leer de Juan capítulo 7, desde el verso número 14 hasta el 24. Quedamos ahí. Juan capítulo 7, desde el verso 14 hasta el verso número 24. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tiene, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día del reposo. ¿Circuncidáis al hombre? Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre.
No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora venimos delante de ti. Gracias. Amado Espíritu Santo, sé bienvenido a nuestras vidas, a nuestros hogares y a esta nación. Necesitamos que tú habites en medio nuestro, para que el pueblo reconozca su necesidad de Dios, se vuelva a Dios. Eres bienvenido, amado Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros, te necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, suplicamos que tu Santo Espíritu habite en Ecuador, y que Ecuador llegue a ser una nación bendita, una nación santa, una nación próspera. Gracias, Señor. La gloria y la honra te daremos a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Gracias al Señor. Hermanos, hemos estado trabajando ahora en el capítulo 7 del libro de Juan. Y en la introducción hemos visto que los hermanos de Jesús le estaban planteando que debía ir a Jerusalén para mostrar sus obras, porque ellos dicen que no creían en él. Habían vivido con Jesús como 30 años juntos, porque José y María tuvieron hijos e hijas. Y estos 30 años compartieron juntos. Ellos le vieron a Jesús aprender el oficio de carpintero de José, su padre adoptivo. Dice que José era su padre adoptivo y era carpintero. Entonces, ¿qué es lo que plantea aquí en esta introducción? Que los hermanos no creían en su liderazgo. Había hecho ya algunos milagros, ellos oían, y ahora dice, ahora anda a Jerusalén y preséntate en la fiesta para que la gente vea tus obras, porque si te quieres promover, en otras palabras, tienes que mostrar los milagros al público, al pueblo. Dice, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ese era el pensamiento de ellos. No estaban muy a gusto con Jesús. Cuando Jesús se presentó con ellos a las bodas de Caná de Galilea, no se ve esa hostilidad de parte de sus hermanos. Pero ahora están molestos, porque ellos veían que Jesús hacía estos milagros. Y también ya estaban ellos inquietos porque pensaban que iban a matar a Jesús. Y en algún momento Jesús y sus hermanos y la madre de Jesús van a retirarle a Jesús, van a llevarle como decir, venga con nosotros a la casa porque le van a matar. Y Jesús no tenía temor, lo que pasa es que todavía no era el tiempo. Y eso el Señor tenía bien claro. Entonces, ahora el Señor les hace un planteamiento y les dice, vayan ustedes a la fiesta, yo no voy a ir, iré después. Y dice que luego el Señor, luego que sus hermanos subieron a la fiesta, también subió Jesús luego, pero lo hizo un poquito en reserva, en secreto. Y los judíos en la fiesta empezaron a buscar a Jesús y decían, ¿dónde está aquel? Y unos decían, él es bueno. Y otros decían, no, engaña al pueblo. Y usted va a ver, hermanos, en este pasaje hacen una sentencia sobre Jesús que es tenebrosa. Lo que ellos plantean en contra de Jesús es tenebroso. Dios nos guarde, porque ellos acarrearán juicio delante del trono de Dios por haber hablado mal de Jesús en esos términos. Ellos hablaron una cosa que es fuera de orden. No era lo correcto, porque están hablando en contra de Jesús palabras que no tienen sentido. Y el mismo diablo les motivó a plantear ese juicio en contra de Jesús. Entonces, ahora entramos en este verso número 14 que dice, pastorita, leamos el verso 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta. Ahora Jesús ya no tiene temor. Subía a la mitad de la fiesta y empezaba a enseñar. Mire qué autoridad tenía, ¿no? Él subió al templo. No estaba por ahí afuera, no, al templo.
El Señor tenía toda la autoridad. Amén. Es que ese templo era la casa de su padre, pues. Sí, Señor. Recordemos que él cuando inició el ministerio limpió ese lugar de los cambistas, de los que vendían bueyes, palomas, ovejas, sacó y dijo, saquen esto, porque esta es la casa de mi padre, la casa de mi padre es casa de oración y no casa de mercado, no casa de ladrones. Ustedes le han hecho una cueva de ladrones a la casa de mi padre, fuera de aquí. Recordará ese episodio y ahora regresa. Regresa a enseñar en la fiesta de los tabernáculos, pero en el templo. Aunque sus hermanos estaban como cuestionando a Jesús, pero él regresa a enseñar en el templo. Y vea lo que dice, pastorita, tenga la bondad. Vamos a leer en Salmo 22, 22, ¿qué es lo que dice? Salmo 22, 22. Salmo 22, 22. 22. Un poquito más. No, 20. Aquí está. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Exacto. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. O sea, estaba en la casa de Dios, en el templo. Leamos también Marcos capítulo 6, verso 34. Marcos 6, 34. Marcos 6, 34. 6. Sí. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor siempre enseñaba. A las multitudes le seguían siempre, porque ellos veían los milagros que hacía, le seguían, aunque algunos le seguían con malicia, para buscar alguna palabra, algún término, alguna cosa, con lo cual acusar a Jesús para matarle, porque ya había en el corazón de estos líderes principales religiosos, querían matar a Jesús. Ya se había corrido ese rumor, que querían matar a Jesús. Y unos decían Jesús es bueno y otros decían no, este nos engaña, pero ya había ese interés. Pero Jesús abiertamente entra en el templo y enseña, como dice el Salmo 22. En el tabernáculo, en el templo enseñaría a sus hermanos. Y eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Ahora, pastorita, vamos al verso 15 y ahí sí tenemos que analizar algunos detalles importantes. ¿Qué es lo que dice? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Solamente le pongo en escena porque vamos a analizar esto que es bien importante que usted lo revise conmigo. Para formar un rabino, tenían que ir donde los rabinos más relevantes. Dice que había como 7 rabinos y uno de esos rabinos en esa época estaba, yo creo que comenzando, este famoso Gamaliel que enseñó luego a Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan? Dice que Saulo de Tarso fue entrenado por Gamaliel cuando era niño, porque él era también judío y también romano. Entonces él aprendió de Gamaliel. Gamaliel era uno de los 7 rabinos más importantes, pero tenía que tener un entrenamiento realmente especial, un rabino, porque ellos serían los que enseñen la ley al pueblo, enseñen los salmos y los profetas al pueblo. Entonces ellos aprendían, revisaban, se informaban, se documentaban, todo. ¿Para qué? Para poder enseñar al pueblo. Eso es lo que hacían. Y a Jesús le comenzaron a llamar maestro, mi maestro, rabí. Alguna gente le decían rabí. Le habían planteado con ese título de rabino. No cualquiera podía llevar ese título. Como decir ahora, si hay alguien estudió la universidad, no cualquiera es un PhD. No sé si logra entender. Un PhD es un doctor en una materia que requiere mucho tiempo de entrenamiento.
Entonces Jesús, si volvemos a este tiempo presente, era en ese nivel de entrenamiento teológico. Él era, bueno, ahora podríamos poner como un símil, que era un título grande, un PhD. Pero Jesús tenía una particularidad, que no había ido a ningún entrenamiento, porque él estaba todo el tiempo con su papá en la carpintería, con su papá adoptivo. Dice, este es el carpintero. Y otros decían, este es el hijo del carpintero. No fue a una escuela de los rabinos. Tampoco fue a entrenarse con un sacerdote, no. Y por eso luego hacen este planteamiento, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo éste sabe letras sin haber estudiado? Tenían razón. Vamos a analizar este asunto. Cuando hablamos de este tema, la palabra letras es gramata, una vieja palabra de grapo que quiere decir escribir. Originalmente designaba las letras escritas. Veamos lo que dice Pastorita el libro de Gálatas capítulo 6, verso número 11. Gálatas 6:11, por favor. Gálatas 6:11. Gálatas 6:11. Ahí. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Este apóstol Pablo, si era un hombre letrado, porque él estudió a los pies de Gamaliel. Y también dice que en el libro de Hechos 28:21, leamos por favor Hechos 28:21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Aquí en estas cartas habían letras que se podía formar palabras y oraciones para enviar un comunicado, pero ellos dicen, los discípulos de Roma, no hemos recibido ninguna carta de los discípulos de Jerusalén para recibirte, porque Pablo ahora ya estaba en Roma. Ahora pasemos, pastorita, también se habla de las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 5, verso 47, veamos Juan 5, 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿A qué escritos se refería? A los escritos de la ley de Moisés. A eso se estaba refiriendo. Estamos hablando de lo que es la palabra letra. Segunda de Timoteo 3:15, veamos. Segunda de Timoteo 3:15. Ahí. Pasamos. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estas sagradas escrituras estaban escritas con letras. Y eso es lo que aquí se está procurando enseñar. Estas famosas letras también implican erudición, como en el latín, literae, y el término castellano saber letras, o ser letrado. Veamos ahora Hechos 26:24, pastorita, Hechos 26:24. Hechos 26:24, que dice, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Se aparece que este Festo pensó que leía tanto Pablo que se había vuelto loco de tanto leer, de esa erudición. Él manifiesta que este gobernante dice, has leído mucho que te has vuelto loco, pero no era eso. También leamos por favor Juan 7:15. Juan 7:15.
Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? ¿Por qué es esto, hermanos? Porque parece que en Nazaret, cuando Jesús creció, él estaba apegado a su padre adoptivo y creo que José le tenía mucha estima a Jesús, que le enseñó su oficio. Y parece que Jesús tenía mucho aprecio por José, porque él le protegió y le crió mientras él iba tomando esa fortaleza física, y dice que él crecía en la gracia de Dios y en la gracia con los hombres. Jesús, pero 30 años estuvo cerca de su padre adoptivo, de su madre, pero nunca fue a la universidad. Este es el milagro. No hacía falta. Y usted dirá, ¿por qué? Claro que él aprendió desde pequeño, ¿no? Digamos, las primeras letras y las primeras palabras hebreas, que en ese tiempo sería el arameo. Pero él no fue a una universidad especializada para formarse como un teólogo, como un rabino, ¿no? Él era un carpintero y la gente le conocía. Por eso ellos como que dan testimonio, dice, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Sin haber estudiado. Esto es lo que están planteando. Lo maravilloso es que Jesús demostró su familiaridad con los métodos literarios de la época, que se suponía quedaban limitados a los más eruditos de los maestros populares de esa época. Imagínense, esto ya mostró Jesús a los 12 años. Cuando se presenta a los 12 años en el templo, él estaba hablando con los maestros de la ley y todo, 12 añitos, y él les preguntaba y él les respondía, él les preguntaba y él les respondía. Cuando José y María le van encontrando, estaban ellos, ¿qué pasa? ¿Y él cómo sabe si nunca ha ido a estas conferencias o a estos entrenamientos? Y ahora está hablando con los expertos en la ley. Y él les pregunta y él les responde y él les pregunta y él les responde. Estaban asombrados. Ahora vuelve ese mismo asombro, pero con la gente. Dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? El Señor, hermano, tenía una gracia especial. Él mostraba una cosa, su deidad. Amén. Porque ¿cómo conocía todo esto? El Padre le revelaba. Y todo lo que hablaba era una sabiduría, una gracia que dejaba a la gente con la boca abierta. ¿Qué nos enseña? Qué belleza. ¿Qué sabiduría tiene? Pero este asunto no se queda ahí, hermanos, porque tenemos que ver esta otra parte, sin haber estudiado. Déjeme explicarle un poquito este tema. No es la sabiduría de Jesús lo que desconcertaba a los líderes judíos, sino su erudición académica. O sea, cuando usted escucha a un muchachito de unos quinto, sexto grado de la escuela y da algún pequeño discurso, no va a ser igual a algún discurso que dé un PhD. Solamente quiero hacerle el ejemplo para que usted entienda un poquito mejor. Si viene un niñito de 10, 12 añitos y da alguna palabra para alguna autoridad, o da algún pensamiento para el papá o la mamá o el día del maestro, la erudición de ese niño no es igual a la habilidad que tendría un PhD. Quiero que usted tome atención. Un PhD ya es un hombre vivido, experimentado, estudiado, viajado, tal vez conoce algunos idiomas. Es tremendo. Escúchele usted un discurso a un PhD. Es diferente. No se compara a la sencillez de un niño, solo por poner el ejemplo. Esto lo que ellos estaban admirados. Porque Jesús, como un judío normal, podía hablar. Pero el nivel que ellos se dieron cuenta
Superaba quizá a esos mismos sacerdotes de la época, porque los sacerdotes de la época, con toda la erudición que tenía Jesús, le empezaron a celar y a tener envidia y dijeron, le tenemos que matar porque si no estamos perdiendo todo nuestro nivel. Tremendo. Estamos entrando en un shock. Él nos pone entre la espada y la pared, nos pone jaque mate con toda su palabra. Y la gente le seguía porque él era el mejor orador de la época. Amén. Los griegos estudiaban la oratoria. Ellos eran hábiles en estos términos porque de ahí vinieron los grandes filósofos. Pero Jesús no estuvo en la escuela de griegos ni en la escuela de los judíos para los rabinos. No, carpintero. Trabajando ahí con su padre adoptivo, ayudándole a hacer sillas y mesas. Cunas para niños. Arados para los bueyes, yugos para los bueyes. Pero tenía una sabiduría que venía de lo alto, hermano. De su Padre. Eso es poderosísimo. Amén. Y aquí esta gente estaba, ¿cómo sabe letras? ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Qué bueno sería, ¿no? Llegar a ser médico sin haber estudiado, o ingeniero sin haber estudiado. Pastorita, ¿qué opina? Usted de pronto ya sabe la ingeniería, de pronto ya sabe medicina y va a operar y hace una operación de corazón abierto y ahí abre, pero si nunca fue a la universidad, ¿cómo le van a dar título? No, pero él ya sabe. ¿Cómo? Venía de lo alto. El Señor le había impartido esa sabiduría. Y oiga esto, Jesús no había asistido a ninguna de las 2 escuelas teológicas de Jerusalén. Había una escuela llamada Hillel y otra escuela llamada Shammai. No era un rabino en un sentido técnico, sino solo un carpintero. Y sin embargo sobrepasaba a los rabinos profesionales en el empleo de sus propios métodos de debate. ¡Qué maravilla! O sea, si había un grupo de rabinos excelentes como Gamaliel, los 7 mejores, el Señor les superaba. No se comparaba. Y esas escuelas que enseñaban ahí a los rabinos, dice que eran estas 2 escuelas, Hillel y Shammai. Ellos enseñaban todo el término de aprender a ser un rabino. Pero Jesús estuvo 30 años con su papá adoptivo pegado, haciendo sillas, haciendo mesas, haciendo arados, haciendo yugos, haciendo lo que sea, cunas, para ayudar a su familia. Y creo que el apoyo económico que eso generaba ayudaba a criar a sus hermanos, que luego le empezaron a cuestionar a Jesús, malagradecidos. Porque yo creo que ellos les ayuda, Jesús les ayudó a ellos a criar. Amén. Luego yo me imagino que Él les marcó, les cambió el pañal, Jesús, a esos chiquitos. Pero después ellos se ponen arrogantes y dicen, ven, te van a matar, te vamos a proteger. O anda y haz las señales para que te crean. Dice que ellos no le creían. No le creían. Y ahora la gente se asombra, dice, no sabe letras. No sabe nada. ¿Cómo es que nos viene a enseñar? Y el Señor oyendo se plantea. Vea lo que dice en el verso 16, pastorita. Ahora sí leamos el verso número 16, tenga la bondad. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina no es mía. Veamos también Juan capítulo 3, verso 11, por favor, Juan 3, 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. El Señor, y no recibís nuestro testimonio. Muchas gracias. El Señor, ¿qué es lo que hacía? Predicaba lo que el Padre le enseñaba. Veamos, pastorita, para descifrar un poquito mejor en esa Biblia, veámosle Juan 6, 7, 16, para ver cómo plantea ahí en esa Biblia, Juan 7, 16. Vamos a leer este pasaje. Yo le voy a leer, por favor. Mire lo que dice. Lea, pastorita, Juan 7, 16, para ver qué plantea ahí. Yo no les estoy enseñando mis propios conceptos. Les respondió Jesús.
sino los de Dios que me envió. Yo no les estoy enseñando mis propios conceptos. O sea, Él no vino de sí a generar una doctrina, un planteamiento, una enseñanza. No, Él recibía del Padre. Y como recibía del Padre, Él tenía toda la autoridad para enseñar. Amén. Todo. Porque Él recibía la revelación del Padre, que era mucho mejor. Entonces se da cuenta que no necesitó ir a una universidad de la época. Simplemente recibía la revelación del Padre. En esta escritura, vea lo que dice en esta Biblia. Dice, Jesús les contestó, yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que debo enseñar. Todo lo que él hacía era enseñar lo que su padre le había dicho. Y esto era poderoso. Ahora, pastorita, vamos nosotros al verso número 17, que es lo que dice. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá, dice este versículo, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Claro, cuando tiene un maestro como es su padre para enseñar, él tenía una erudición y una sabiduría que pasaban sobre todas las personas que había ahí de la época. Los mejores eruditos de la época no se podían igualar a la erudición y a la sabiduría que tenía Jesús. Y Salomón en la época antigua podía superar a Jesús. Salomón escribiendo el libro de Cantar de los Cantares, escribiendo este tema de los proverbios, Eclesiastés, no podía superar. Salomón tenía alguna erudición, pero no podía superar a Jesús. Nunca. Ahora, miremos esto. El Señor había venido para hacer lo que es la voluntad de Dios. ¿Y qué implica eso, hacer la voluntad de Dios? El principio que es expuesto aquí es de inmensa importancia, pues se nos dice que el conocimiento claro depende de la honesta obediencia y en gran medida, y que no se puede esperar una visión distinta y clara de las verdades divinas, a menos que estemos dispuestos a poner en práctica las cosas que conocemos. Al vivir de acuerdo con la luz que poseemos, obtendremos más y más luz. ¿Qué luz? Jesús. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Es como María sentada a los pies de Jesús, escuchando la palabra, la palabra, la palabra. Conversábamos con una hermana querida y ella decía, pastora, yo me reúno en la mañana y en la tarde con ustedes y les escucho. Y escucho lo que ustedes enseñan. Y es algo tan especial escuchar la palabra de Dios. Con sencillez, pero respaldados en esta bendita palabra, se puede entender estos principios eternos. Y la palabra de Dios en sí es sencilla. Amén. Solamente lo que nos toca poner es atención. ¿Sabe para qué? Para que nosotros, al ser entrenados por esta bendita palabra, se despeje todas nuestras inquietudes y podamos ir al cielo. Amén. Cuando usted estudie esta palabra, dice, escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía Sí, Señor. cuando estudiábamos anteriormente, ¿se acuerda? Entonces, nosotros deberíamos tomar con atención esta palabra preciosa. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, Jesús no vino a hablar de sí mismo, o por sí mismo se inspiró y dijo, yo voy a enseñar esto, voy a enseñar aquello. No, de su Padre. Él era dependiente del Padre. Aprende este principio. Amén. Dependa de Dios. Sí, Señor. Dependa de su Padre. Amén. No de otra persona. Imagínense, hermanos, Jesús en la tierra no tenía consejeros humanos. Él no estaba al lado de Pedro y decía, y Pedro, ¿y qué haremos mañana? ¿A dónde vamos mañana, Pedro? Vamos a este lugar, vamos a Samaria, vamos a Nazaret, vamos a Galilea. ¿A dónde vamos, Pedro? Dame un consejo.
mira Pedro, me quieren matar, ¿qué sería de hacer? Mejor viajemos a Roma para que ahí hagan algo diferente. Yo no quiero estar aquí porque me da temor. Nada de eso. Jesús no tenía un confidente humano. Sí tenía 3 discípulos más cercanos, pero ellos eran solamente un aporte lateral. Pero él no dependía de ellos, dependía del Padre. Eso debemos aprender. Amén. Dependamos sí, de Señor. Dios 100%. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Dios. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Él aprendió todo del Padre. Ahora, por favor, no me malentiendan. Si puede ir al colegio, a la universidad, aprender una profesión, todo eso, hágalo. Está bien. Y eso ponga al servicio del Señor. Amén. Pero usted dependa 100% de Dios, como lo hizo Jesús. Jesús dependía 100% de su Padre. Amén. Y eso le traía paz. Y la gente estaba admirada. ¿Se acuerda, pastorita, cuando Daniel y los otros compañeros, en vez de tomar la comida del rey, pidieron tomar legumbres y agua? Y cuando ya fueron evaluados, ¿qué pasó con ellos? Dice que tenía un espíritu superior 10 veces más que los Amén. otros que comían la comida del rey. Ellos comían solamente legumbres y agua. Y cuando va el jefe de los eunucos a mirar a Daniel, les evalúa. Y ellos tenían la capacidad 10 veces más que los otros. Porque ellos honraron a Dios y no se querían contaminar con esta comida del rey que era sacrificada a los ídolos. Ese era el problema. Pero ahora ellos dependían de Dios. Y cuando ya terminan este entrenamiento, ellos son evaluados y tenían una sabiduría 10 veces más que los otros. Y solamente comían legumbres y agua. Algo parecido sucede con Jesús. Él dependía 100% de su Padre. Y lo que enseñaba era porque su Padre le había mostrado, le había indicado. Amén. Pastorita, continuemos ahora con el verso número 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Qué lindo. Mire lo que dice aquí. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Claro, o sea, se echa flores. Dice, mire, es que yo pienso esto, pienso de esta manera, pienso lo otro. Jesús nunca dijo, yo pienso. Él decía, mi Padre que me envió, Él ha dicho esto. Yo les vengo a enseñar lo que mi Padre ha hablado, lo que mi Padre ha dicho. Pastorita, vamos ahora también a evaluar un poquito. Leamos en Juan 5, por favor. Juan 5, verso número 41. Juan 5, 41, ¿qué es lo que dice? Gloria de los hombres no recibo. Vayamos a Juan 8, 50. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Amén. Y segunda de Corintios 5:21, segunda de Corintios 5:21, ahí nomás está. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué lindo. Jesús no buscaba su gloria. No decía, mire cómo yo enseño, por favor, evalúenme y denme la gloria a mí. No. Y siempre daba la gloria al Padre. Pero Jesús, ¿sabe qué vino a hacer? En este pasaje dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Padre lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos justificados, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ponga atención a este detalle que es importante. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario, dice que todo el peso del pecado de la humanidad, pasada, presente de la época y futura a nosotros, cayó sobre Jesús. Pero él nunca había pecado. Nunca había pecado.
Y cuando el Señor paga ese precio del pecado, a nosotros llegamos a ser justificados por el precio que Él pagó en la cruz del Calvario a favor de nosotros. ¡Qué maravilla! Por eso la salvación es un don inefable. No hay palabras para expresar lo que hizo Jesús a favor de nosotros. Amén. Él fue y pagó el pecado de la humanidad para justificarnos a nosotros. Por su justicia somos justificados. Porque Él ya cargó mi pecado, el pecado de mi esposa, el pecado de las generaciones pasadas, presentes de la época y futuras que somos nosotros. Todo el pecado. Y el pecado que todavía uno se ha cometido ya está pagado. Amén. ¡Qué increíble! Pero eso no implica que debemos seguir pecando. Más bien implica que debemos procurar vivir en santidad, porque si seguimos pecando intencionalmente, sabiendo que está mal, hacemos inmunda la sangre preciosa de Cristo, y ahí sí ya no hay esperanza. Por eso usted debe tener ese cuidado y esa sabiduría de vivir como Dios manda en Amén. Su bendita palabra. Gracias al Señor. Vamos al verso 19, pastorita, para ir completando. Veamos si alcanzamos a terminar el 19. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Moisés dio la ley. Y nadie pudo cumplir la ley. Y esto usted lo sabe. Moisés, hermano, hizo el trabajo de transcribir todos los preceptos y mandamientos que el Señor dio para el pueblo. Y él recopiló todo eso y dijo, aquí está la ley, cumplámosla, porque él también tenía que cumplir la ley. Pero nadie podía cumplir porque era demasiado difícil. Había tantos detalles, porque no eran solamente los 10 mandamientos, eran 630 y pico de mandamientos que estaban prescritos en esa ley. ¿Y qué pasó? Si alguien cumplía los 629 y fallaba en uno, era culpable de los de 629, porque eran 630 aproximadamente. Entonces nadie podía cumplir esos 600 y pico de mandamientos, porque imagínense, cumplir uno, después cumplir otro. Se hacía difícil, hermanos. Nadie pudo. Tendría que estar todos los días revisando todos los mandamientos para no equivocarse. Pero eso sería un trabajo muy, muy difícil. ¿Cómo trabajaría? ¿Cómo labraría la tierra? ¿Cómo haría su trabajo de carpintero, de herrero, de lo que sea? Solo tendría que estar ocupado, lee. ¿Y cómo sostiene su familia? Era difícil. Por eso Jesús vino a cumplir por nosotros la ley. Bendita la hora, hermanos, que Gloria a Cristo Dios. vino para Gloria a hacernos Dios. libres y darnos esperanza de vida eterna. Amén. Gracias a Dios por esta bendita palabra. Amados, tenemos que quedar ahí porque el tiempo ha transcurrido. Yo quisiera que, si usted nos ve por la primera vez, se acerque a Jesús y pida que Él entre a morar en su corazón y haga de usted una nueva persona. Él vino para darle vida y vida en abundancia. Si usted le abre su corazón, Él puede entrar a su corazón y cambiar su vida. Mi esposita le va a guiar en una oración para que usted pueda aceptar a Jesús. Luego oraremos por ustedes y luego oraremos toda la iglesia. Pastorita, tenga la bondad. Amén. Qué tiempo tan lindo la palabra del Señor, como nos enseña a conocer más de Jesús, de nuestro Salvador. Yo le voy a pedir en este momento que repitamos todos esta oración conmigo y hágalo con todo su corazón. Amén. Si hay alguien que está ahí y es incrédulo y dice, ¿será, no será, qué será? Lo único que le pido es repita esta oración con todo su corazón. Ya no más endurezca su corazón. Hágalo y usted va a ver la diferencia. Repitamos todos esta oración. Amén. Señor Jesús. Señor Jesús, Yo te pido yo te pido que me perdones que me perdones todos mis pecados, todos mis pecados, toda la maldad toda la maldad de mi corazón. de mi corazón. Perdóname, Señor. Perdóname, He Señor. pecado He pecado contra el cielo y contra contra el cielo y ti. contra ti. No merezco ser tu No hijo, merezco ser pero tu tu hijo, amor, pero tu amor, tu misericordia, tu misericordia me da esta me oportunidad. da esta oportunidad. En este momento, En Señor, este momento, te Señor, abro mi corazón
corazón. Te abro mi corazón. Te abro mi corazón. Te abro mi corazón. Y te recibo. Y te recibo Como mi Señor. como mi Y Señor mi Salvador. y mi Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te recibo. Yo te recibo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Escribe mi nombre Escribe mi en nombre el libro de la vida. en el libro de No la lo vida. borres nunca. No lo borres No nunca. lo borres nunca, No Señor. lo borres nunca, Gracias. Señor. Gracias. Gracias por todo. Gracias por En el todo. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Gracias, Señor. Ore Permítame por eso. orar por ustedes. Señor, mi Dios, yo vengo delante de ti, Señor, a bendecir a cada uno de mis hermanos y a las personas que nos miran por primera vez. Tal vez está incrédulo, pero yo en este momento bendigo sus vidas, Señor. Padre, amado Espíritu Santo, tú llegas a lo profundo de su corazón y a lo profundo de su necesidad. Amén. Y lo que más pones en su corazón es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y juntamente con esa paz les das la respuesta y la salida para sus problemas. En el nombre de Jesús de Gracias, Nazaret, yo Señor. bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, Señor Gracias, amado. Señor. Cuídales, guárdales, Señor mi Dios, en el hueco de tu mano, mi Sí, Señor, Señor. para que este virus no dañe sus vidas ni sus Gracias, hogares. Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, les cubro con la preciosa sangre de Jesús. Gracias te doy, mi Aleluya. Dios, por sus vidas. Cuídales, guárdales, mi Señor, en el nombre precioso y santo. Responde el deseo más íntimo de Gracias, su Señor. corazón. Llena ese vacío que tienen, Señor. Gracias, Señor. Solo tú puedes hacerlos. Los bendigo, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Si usted hizo esta oración por la primera vez, por favor, tome atención a esto. Consiga una Biblia y empiece a leer un capítulo diario del Evangelio de Juan. Converse con Dios todos los días en su propio lenguaje. Luego, usted procure, si ya llegamos a la normalidad, buscar una iglesia donde hablen una sana doctrina y congréguese ahí para que crezca espiritualmente. Y cuarto, cuéntele a otros lo que el Señor hizo con usted. Tiene un amigo, un vecino, un familiar que necesita de Dios. Coméntele su experiencia con Dios y que él también pueda conocer a Jesús. Amén. Esto va a ser una gran bendición para esas personas que todavía no conocen de Cristo. Gracias al Señor. Ahora, usted que está ahí en el auditorio, ponga la mano izquierda así, vamos a alabar al Señor con esta declaración. Alabado sea el Señor, amén, 10 veces, luego empezamos a orar. Hágalo con todo su corazón. Comenzamos. Alabado sea el Señor, amén. 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 Levante sus manos al cielo, agradezca, alabe y adore al Señor. Luego podemos expresar nuestras necesidades. Señor, en esta hora venimos delante de ti para alabar y bendecir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hacedor de maravillas. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Es un gran privilegio poder estar en tu Gracias, presencia. Jesús. Es un gran privilegio poder tener tu Gracias, bendición. Jesús, porque eres tan bueno. ¿Cómo no, Señor? Señor, reconocer esa bondad y esa No gracia tenemos con nosotros? palabras, gratitud, Te Señor, mi alabamos, Dios, Señor. para decirte todo Te lo bueno que bendecimos, eres. Señor. Para agradecerte Te honramos con y te todo nuestro glorificamos, corazón de Señor. todas las cosas que tú Arra haces. aquí, acá, sacanda aquí, a la Como vaca. tú nos cuidas y nos guardas y nos tienes en casarraca. el hueco de tu mano. Oh, racanda y Como tú aquí. conoces el deseo más íntimo de nuestro sacarala. corazón. Como tú nos Muchas conoces y gracias, nos Señor. amas. Gracias, Eres Jesús. bueno. Gracias, gracias, Eres gracias fiel. por tanto amor. Eres Gracias. grande. Gracias por Eres tu bondad. maravilloso, Gracias, Señor. gracias, gracias te damos, Raki. Señor. Bendito seas, Padre mío. Bendito seas, mi Señor y mi Raka, Dios. Raki. Alabado seas, Señor. Alabado seas, mi Señor y mi Dios.
Delante de ti todos, Señor, nos postramos delante de ti, Señor, para adorar y bendecir tu santo nombre. Decirte que eres todopoderoso, que eres el gran yo soy, que eres el fuerte en batalla, que eres el Dios grande, misericordioso, santo, santo y bueno eres. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendito seas, mi Señor. Bendito seas. Gloria, gloria a ti, Señor y mi Dios. Alabado seas, santo, santo y bueno. Fuerte eres nuestro Dios. Misericordioso y clemente eres, Señor. Grande y maravilloso. Lento para la ira y grande en misericordia, grande en misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Por eso es que tu misericordia santo, es mejor santo, que la vida. Santo, santo. Oh my God, gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Jehová, te alabamos, te bendecimos, Señor, te honramos, te glorificamos. Roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios, mi Dios. Gracias te damos. Recibe Señor. Tú toda la gloria, la honra, la gloria alabanza, y la honra la es para adoración. ti. La gloria y la honra te pertenecen. Oh, mi callare de lore de Sababa, bendito seas. Abba, delante de ti venimos. Para que tú ceses este virus, para que tú desarraigues este virus. Desarraigues este virus. Papito, haz un milagro en el Ecuador, haz un milagro en medio nuestro, haz un milagro en medio de cada ecuatoriano, haz un milagro, Señor. ¿A quién más iremos sino solamente a ti? Porque tú tienes palabra de vida, palabra de vida. Levanta a los que están enfermos, sánalos a los que están contagiados, sánalos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Papi, haz una obra preciosa en medio de cada ecuatoriano. Jesús. Tu nombre tiene poder para sanar, para restaurar, para secar, para secar de raíz a este virus de todas nuestras provincias, y declarar que el Ecuador es para Cristo, que el Ecuador es sano, que el Ecuador es libre de este virus, libre en el nombre de Jesús. Para reconocer que en el Ecuador hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios hacedor de milagros y de maravillas. Maravilloso. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro sanador. Precioso, Señor. Oh, my Kira, de Sobaikara, de Sababa. Gracias te damos, mi Señor. Gracias te damos. Gracias. Bendito seas. Bendito seas. Bendecimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bendito seas, Dios. Oh, reconocemos la grandeza y el poder de nuestro Dios. Grande y aquí, grande casi, Gaya la Bendito seas. Te bendecimos y te alabamos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Señor. Vamos a orar por sanidad. Ponga su mano derecha en el lugar afectado y tome estas promesas. El Señor es nuestro sanador. Por su llaga fuimos curados. Envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Amén. Envió sanidad y medicina. Él es el mismo ayer y por los siglos. Y para Dios no hay nada imposible. Esas son una de las pocas promesas que hay. Y hay más todavía, que nosotros estamos mencionando unas cuantas nada más. Hay muchas promesas en su bendita palabra para traer sanidad a nuestros cuerpos. Envía Padre, su palabra. Hoy vengo, Señor, en base a esas promesas, para que tú tengas la bondad, Señor, de levantar a tus hijos de todo dolor, de toda enfermedad.
Yo aplico la preciosa sangre de Cristo, el poder de la Amén, resurrección, amén, el poder de amén. tu Santo Espíritu, y en el Necesitamos, nombre de Jesús de Nazaret, necesitamos esa echo palabra. fuera toda obra del diablo. Venimos en contra de toda enfermedad y de toda dolencia. Gloria a Padre Dios. mío, porque tu palabra es verdadera y real, y nosotros la tomamos por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Ahora venimos, Señor, en contra de todo espíritu de Amén. enfermedad y de Gloria a muerte. Dios. Y ahora secamos todo virus, toda bacteria, todo hongo, toda célula mala muere desde la raíz, todo tumor muere desde la raíz. Muere ahora, muere ahora, muere Amén, ahora en el nombre de amén, Jesús. amén. Gloria Sea a libre Dios. ahora, Sí, libre Señor. por el poder del Santo Sí, Espíritu de Jesús. Dios. Yo traigo, Señor, salud al cerebro de mis hermanos, Amén. a su vista, a sus oídos, a su nariz, a su garganta, a su tiroides. Hay una persona afectada con la tiroides, sea sana ahora, Amén. reciba salud ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo restauro, Señor, la columna, el corazón, los pulmones, sean sanos por el poder de la sangre preciosa de Cristo. Sea sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy se restaure el hígado, el estómago, los riñones, el páncreas y la vesícula. Sea sano en el nombre de Amén. Jesús. Ahora se restauran los senos, el útero de una persona en el nombre de Jesús de Nazaret. Se restaura, Señor, el intestino, las trompas, los ovarios, la vejiga y la próstata son sanos en el nombre de Jesús. En el Gloria a nombre de Dios, Jesús de gloria a Nazaret. Dios. El Señor está sanando los ovarios de una mujer. Reciba salud. Amén. Se seca ese tumor en el nombre de Jesús de Amén. Nazaret. Sea sana, mi hermana. Hoy decreto salud para sus articulaciones, para sus venas, para su sangre, para su corazón y sus huesos. Sus huesos se fortalecen en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Sano Dios. desde la cabeza hasta los pies. Le levanto del lecho del dolor. Le levanto de las sillas de ruedas. Reciba salud. Reciba sanidad perfecta y completa. Si hay alguien con un espíritu de depresión y de muerte, echo fuera, echo fuera, echo fuera toda obra del diablo. Gloria y a decreto Dios. bendición para tu pueblo. Iracá, anda ya, oh casa, ralaba, y casa ya, anda aquí, oh ralaba, sea sano, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ponga su mano derecha en su Gracias, corazón, Señor levante Jesús. su mano izquierda al cielo, Señor. Bendecimos a tu pueblo con la bendición del cielo. Bendecimos a Israel, oramos por la paz de Jerusalén. Siempre lo haremos, Señor. Recuérdanos para hacerlo, porque eso nos trae bendición. Oramos, Señor, por Ecuador, para que tú vengas con tu Santo Espíritu y traigas un avivamiento. Sé bienvenido a Ecuador, Señor. Te pedimos que tú limpies este virus, sostengas la economía de Ecuador y la moneda de Ecuador, y que hagas un milagro, Señor, sacando todo espíritu de corrupción y de robo. Gloria En a el Dios. nombre de Jesús de Nazaret, Amén. Ecuador es libre de este espíritu de robo. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, para que tú hagas un milagro en Ecuador, y Ecuador tenga el mejor presidente de las naciones, febrero del 2021. Amén. Pedimos que tú hagas un milagro. Tú conoces los corazones y sabes, Señor, a quién ubicar. Te suplicamos, Señor, que tú pongas un presidente según tu corazón, que él sea el mejor presidente de las naciones, te pido. Oramos, Señor, para que tú bendigas las elecciones en la SEADE. Padre mío, la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios del Ecuador va a elegir sus dignidades en enero y en marzo. Que tú pongas hombres de Dios con un corazón sencillo y humilde. Amén. Y listos para bendecir, Señor, a tu pueblo, a la pastoral y a las iglesias, Señor. Te bendecimos, Señor, y decretamos, Señor, que así es en estas elecciones. Tú te glorificas, Señor. Tú haces un milagro precioso, Señor, en estas elecciones. Oramos, Señor, ahora para que tu pueblo tenga la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, Padre. Yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre mis hermanos, y les bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo, del aceite y de la salud del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, Amén. y amén. Pastorita, denos unas palabras para terminar. Gracias a Dios por este tiempo precioso que el Señor nos ha dado. No se olvide, sea fiel. Busquemos al Señor en todo tiempo, porque eso es lo que nos trae bendición. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente.
Enviamos un saludo a toda la gente linda que nos ve en Quito, nos ve en las provincias y fuera de Ecuador. Les amamos. Un abrazo para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros. Amén. Amén.